La presentación es una presentación que es bastante corta, concisa, conceptual. La idea es no aburrir, sino que poder transmitir algún concepto básico de lo que, por lo menos al día de hoy, sabemos, tanto de la situación como de los aspectos clínicos vinculados a esta enfermedad. La idea es hacer unos minutos de presentación y luego al final el podernos dedicar esos últimos minutos a responder preguntas, para lo cual les voy a pedir por favor si mientras voy hablando les surge alguna duda, la puedan escribir en el chat, así una vez que terminamos las voy leyendo de ahí y voy dando las respuestas. ¿Les parece bien? Bueno, les voy a pedir que me confirmen por favor si están viendo allí la presentación en forma correcta. Se ve perfecto. Bárbaro, gracias. Sí, bárbaro. Comenzamos entonces. Impecable. Recuerden que viruela símica o viruela del mono son sinónimos que podemos usar para esta enfermedad. Yo soy un apasionado de la epidemiología y la salud pública, por lo tanto, si ven que me entusiasmo mucho en algún momento hablando de la parte epidemiológica, no tengan el menor reparo de decirme, Gustavo, nos aburriste y pasa otra cosa, porque, insisto, yo me puedo entusiasmar mucho. Esto es un resumen del contenido que tenemos armado para estos minutos. Por un lado, aspectos generales de la enfermedad vinculados a los antecedentes y algo de la situación actual. En segundo lugar, la situación epidemiológica y la caracterización de los casos al día de hoy, lo que sabemos al día de hoy de estos casos. Un tercer punto que tiene que ver con la clínica y el diagnóstico laboratorial. Cuarto punto, que es la vigilancia epidemiológica. Quinto, medidas de prevención y control. Sexto, tratamiento y vacunas. Y agregué un último punto que tiene que ver con desafíos o incertidumbres, que es como para dejarnos pensando un poquito sobre esta situación y lo que puede pasar en el futuro. Vamos a ir viendo entonces. En primer lugar, ¿por qué al día de hoy estamos hablando de viruela símica cuando en realidad es una enfermedad que se conoce desde hace muchos años? Recuerden esta pregunta porque la vamos a retomar. Vamos a ver ahora entonces desde cuándo la conocemos y qué es lo que conocemos de esta enfermedad. Se identificó a nivel laboratorial, el descubrimiento por primera vez fue en la década del 50, pero los primeros casos en humanos se identificaron en la República Democrática del Congo, y disculpen acá que puse lo puse en siglas, en 1970. Como sabemos, es una infección viral zoonótica. Cuando hablamos de zoonótica, recordar que quiere decir que es una enfermedad que puede ser transmitida desde otros animales al ser humano, ¿sí? Eso es el concepto de zoonosis. Y desde 1970 en adelante, en varios países africanos esta enfermedad es endémica. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los años hay un número esperable de casos que es lo habitual, ¿sí? Por ejemplo, en Uruguay es endémico la varicela o la parotiditis, sin embargo no es endémico el sarampión, ¿no? Endémico entonces que todos los años se esperan un número de casos de esa enfermedad. Y en varios países de África esta enfermedad es endémica. ¿Qué pasa? Distinguimos en África dos situaciones diferentes que tienen que ver con dos clados distintos de esta enfermedad, de este virus. Si hay algún microbiólogo escuchando o alguien de laboratorio virólogo, que no escuche lo que voy a decir ahora, pero como para ser bien claros en lo que quiere decir los clados, dentro de las características filogenéticas de los virus, podemos encontrar características que tienen que ver con un linaje, un sublinaje, clados. En definitiva, el clado es una diferencia desde el punto de vista genético muy mínima, ¿sí? Y en estos países africanos se dan dos clados distintos. Por un lado, el clado de la parte centroafricana, básicamente lo que tiene que ver con los casos que se dan en el Congo, y un clado en la parte de África Occidental, que ahora lo vamos a ver mejor en este mapa. En este mapa están identificados los 11 países africanos en los cuales se han identificado casos de viruela símica desde el descubrimiento en 1970, desde los primeros casos en humanos. Y acá tenemos la zona en la cual se da el clado de África Central, y por acá tenemos los países donde se identificó el clado de África Occidental. Un único país, que es Camerún, allí en el medio,
¿Ven el cursor? ¿Lo llegan a Se ver ve el cursor? perfecto. ¿Sí? Bárbaro. Un Sí, único país que es Camerún, se han identificado los 2 clados. ¿De qué nos sirve el saber que hay 2 clados? Se relacionó que el clado de la parte de centro, de la parte central de África, tenía una mayor transmisibilidad y una mayor letalidad, o sea que un mayor número de fallecimientos en relación con el número total de casos. De todas formas, la carga de enfermedad, o sea, la cantidad de casos reales que hay en cada año en cada uno de estos países, no está claramente conocido, dado que las características de la vigilancia epidemiológica en algunos de ellos no es lo ideal, pero sí se sabe que varios tienen circulación. ¿Qué pasa fuera de África? ¿O qué pasó fuera de África hasta llegar a esta situación que estamos hoy? Los casos que se identificaban en países no africanos tenían que ver con personas que habían viajado a África, se infectaban allí y cursaban posteriormente la enfermedad en su país de origen, esa era una opción, o como ven, en el año 2003 hubo un brote en Estados Unidos relacionado a animales que fueron importados de África. Salieron del continente infectados y hubo transmisión al humano, transmisión zoonótica al humano. Y como vemos entonces, desde el 2003 hasta el 2021 se fueron identificando casos en distintos países, pero siempre con un vínculo bien claro con haber viajado a África o, en el caso del brote, por contacto con animales que estuvieron allí. Volvemos a la pregunta inicial, ¿por qué hoy hablamos de viruela símica? Esta es la primera vez en la historia que se da un brote sostenido en varios países al mismo tiempo fuera de África. Pero a la vez hay una transmisión autóctona en estos países. ¿Qué quiere decir? Que personas que no viajaron, no tienen el antecedente de viaje en los días previos a comenzar los síntomas, también se infectan. Y a la vez se han perdido en varios de los países las cadenas de transmisión. Luego de COVID, todos tenemos claro lo que hablamos con cadenas de transmisión, ¿no? Es el poder identificar cuál fue el caso primario, secundario, terciario y así en cada una de las cadenas. ¿Quién transmitió a quién? Para decirlo claramente. Este brote comenzó en mayo de este año, inicialmente en Europa y luego se trasladó también a la región de las Américas, que ahora después lo vamos a ver. La gran pregunta es por qué se da esta situación al día de hoy. Y en realidad hay varias hipótesis que pueden ser muy plausibles, algunas de ellas, otras no tanto, pero básicamente se habla o cambios en las características del virus, que de todas formas este es un virus ADN, por lo tanto es más estable, no esperamos que tenga un número de mutaciones tan altas como por ejemplo lo que vimos en SARS-CoV-2, eso es una hipótesis. Otra hipótesis puede tener que ver con cambios en las conductas humanas. También está la teoría que esta situación empezó desde hace bastantes meses, bastante más que anterior a mayo de este año, que estuvo a bajo ruido, no fue identificado y eso permitió una transmisión mayor. Sea cual fuere el motivo, la realidad es que hoy tenemos un brote en varios países donde nunca se vio. Por lo tanto, en muchos de los países esto se transforma en una enfermedad emergente. ¿Qué quiere decir esto? Una enfermedad que nunca se identificó en el país y se identifica por primera vez, como se dio en Uruguay. Otro de las respuestas de por qué estamos hablando, y justamente por todo ello se llega a esto, es la declaración por parte del director general de la Organización Mundial de la Salud de la viruela símica como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Esta decisión fue basada en las recomendaciones del grupo de expertos, del grupo de científicos del Reglamento Sanitario Internacional, y como potestad del director general de la OMS se llega a esta resolución. Se tienen en cuenta básicamente dos criterios. Uno, la probabilidad de diseminación internacional, y que al día de hoy lo estamos viendo. Por algo es un brote multipaís que se da en varios países a la vez. Y por otro lado, que este brote multipaís requiera la necesidad de una respuesta coordinada
para hacer frente, ¿sí? Para hacer frente a combatir, mitigar la situación. Y hubo consideración por parte del director general que estos dos criterios se cumplían. A la vez, la declaración de emergencia de salud pública implica la liberación de determinados fondos, por ejemplo, para hacer frente en los países, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, a este evento en particular. Pasamos ahora entonces a qué es lo que está pasando, ¿sí? Y es básicamente lo que llamamos la situación epidemiológica. Vamos a ver muy poquitas gráficas y muy poquitas tablas como para poder transmitir esa foto de la realidad. En primer lugar, decir que la actualización es al 5 de este mes porque se hacen reportes semanales y este es el último reporte de resumen semanal disponible. Mañana va a salir el nuevo. En la gráfica lo que vemos es, en las X, las semanas epidemiológicas. Recuerden que, desde el punto de vista epidemiológico, el año se divide en semanas epidemiológicas que empieza la primera semana el primer domingo de cada año y así se van contando. Y en las Y lo que tenemos es número de casos. Básicamente diferenciamos en cada una de las semanas epidemiológicas la situación que se dio en la región de Europa, en rosado, y en la región de las Américas, en celeste. Una lectura muy rápida nos puede mostrar que a nivel de Europa en las últimas semanas se tiende como a una meseta en el número de casos, sin embargo en la región de las Américas hay un claro aumento en lo que se ve. Esta última semana, la semana epidemiológica 31, recomiendo desestimarla porque seguramente se dé... ¿Perdón? Bien, seguramente sea un artefacto por una falta de información, porque demoran las notificaciones en llegar. Por lo tanto, para interpretar esta gráfica, cortemos acá. Por lo tanto, decir que en las últimas semanas el problema fue mayor en lo que tiene que ver con el número de casos a nivel de las Américas que en Europa. En Europa comenzó antes. En cuanto a lo que es el número de casos en sí, allí al 5 de este mes íbamos en 25.000 casos a nivel global, pero de todas formas lo que importa más que el número absoluto, el saber cuál es la tendencia, ¿sí? Y en realidad la tendencia es al aumento en todas las regiones. Acá vemos las diferentes regiones de la OMS, nos vamos a quedar únicamente con las que tenemos con flecha. A nivel de Europa, vean la cantidad de casos que hay, y este es un dato bien importante. ¿Cuál fue el aumento en los últimos, el porcentaje de aumento en los últimos 7 días? Vean que en Europa el porcentaje de aumento fue en los últimos 7 días del 22%. Sin embargo, en América, que tenemos menos casos, en los últimos 7 días el porcentaje de aumento fue del 63%. Esto se veía bien en la gráfica, pero acá lo traducimos en números. Y también es importante ver que la región del mundo que tiene casos en forma endémica, que es la región africana, tiene menos de 500 casos. Claramente vemos entonces el impacto tanto a nivel de la región de Europa como en la región de las Américas. Y estas tablas que están aquí debajo, que aquí tienen la fuente, que es un monitor igual que teníamos monitor de COVID, tenemos monitores de viruela símica disponibles. Allí, si pueden silenciar. Pedimos a todos que silencien los micrófonos. Bueno, muchas gracias. Lo que tenemos en estas 3 tablas es, dentro de cada uno de estos territorios, en Europa, África y América, cuáles son los países que reportaron hasta ahora mayor número de casos. Dentro de Europa, España, Reino Unido, Alemania y Francia. Dentro de los países africanos, República Democrática del Congo y Nigeria. Y en América, Estados Unidos, Brasil y Canadá. En tercer lugar le sigue Perú. En cuarto lugar le sigue Perú. Vamos a ver entonces únicamente ahora en la región de las Américas la misma curva epidémica que veíamos a nivel global, pero solamente con la demostración de la región de las Américas. Y es lo mismo que veíamos en la otra, ¿sí? A partir de la semana epidemiológica
24-25 se da el aumento en el número de casos y hubo un aumento bien importante a nivel de la semana 29. Como veíamos, hubo un aumento del 63% en la última semana con respecto a la anterior, en esta región. Lo que tenemos en esta tabla es la comparación entre lo que, de algunos datos, en la región de Europa, y la región de las Américas. Del total de casos, menos de la mitad se tienen los datos, pero con ellos se llegó a la conclusión que en la región de Europa el 5,5% de los casos confirmados requería hospitalización. Sin embargo, en la región de las Américas, un 8,8% requirió internación. Estas internaciones, ¿por qué se dieron? Primero, decir que las internaciones fueron en su gran mayoría en cuidados moderados, y cuando digo la gran mayoría, más del 90%, y muchos de ellos, el motivo de internación en realidad fue para asegurar las medidas de aislamiento y no por la gravedad de los casos o las complicaciones de los casos, que las vamos a ver cuáles son ahora después cuando veamos la clínica. Ese es un dato no menor, pensando en un aumento importante en el número de casos a nivel poblacional, ¿qué requerimiento del sistema asistencial se necesitaría? En principio no se comporta como una enfermedad con requerimientos de asistencia a nivel de CTI importantes. Insisto, a nivel de cuidados moderados tampoco, dado que la gran mayoría de los que requirieron internación fue por asegurar el aislamiento y no por la gravedad. Viendo alguna otra característica de los casos que se han confirmado hasta ahora, se vio que el 99% prácticamente, tanto en la región de Europa como en la región de las Américas, correspondieron a hombres, y dentro de ellos vean que el entre el 95 y 97% en las dos regiones son hombres que manifestaron haber mantenido relaciones sexuales con otros hombres. Y un dato bien distinto a nivel de la región de Europa y la región de las Américas es que en la región de Europa, del total de casos confirmados, un 35% tenían el antecedente de infección por VIH. Sin embargo, en la región de las Américas, este porcentaje asciende al 71%. Esta es la diferencia más grande entre el perfil de los casos europeos y el perfil de los casos de la región de las Américas. Hace muy poquitos días, una persona me preguntaba con mucha lógica por qué los que trabajamos en salud pública y en epidemiología tenemos como la obsesión de poder identificar los grupos de riesgo, ¿no? Porque muchas veces se lleva más al hecho de la estigmatización de determinadas poblaciones y se va en contra de lo que uno quiere, porque en realidad cuando uno busca cuáles son las características de los casos y poder identificar factores de riesgo, el objetivo fundamental es justamente que cada uno sepa si pertenece a los grupos donde hay mayor probabilidad de infectarse, y poder saber bien claro cuáles son, primero, el riesgo que corre, y segundo, cuáles son las medidas de prevención. Entonces, el poder caracterizar la enfermedad y las características de la población tiene que ver justamente con eso. En cuanto a lo que es las manifestaciones clínicas de los casos que se han visto hasta ahora, la OMS hizo una diferenciación entre los casos que tienen el antecedente de coinfección con VIH y los que son VIH negativos. Y se vio que los dos primeros síntomas, que son las manifestaciones de piel y la fiebre, en las dos poblaciones se da en porcentajes muy similares. Sin embargo, el tercer síntoma en frecuencia es diferente en aquellos pacientes que además tienen el antecedente de VIH y en aquellos pacientes que no, porque las lesiones a nivel genital se dieron con mayor frecuencia en aquellos pacientes con coinfección con VIH que en los que no tienen este antecedente. Pero vean entonces que las lesiones de piel, la fiebre y todos los síntomas generales son lo más frecuente que se ha visto en estos pacientes. Bien, y por último, en cuanto a las características de los pacientes, lo que tiene que ver con edad. Esto no ha cambiado desde mayo hasta ahora.
se ha mantenido bastante estable. En esta gráfica lo que vemos, este es un gráfico de cajas donde muestra las medias y las medianas de las edades, y vemos que para todos los meses la gran mayoría de los casos se presentan en población entre 30 y 40 años. Excepcionalmente se han encontrado casos en menores de 18, en Brasil, Canadá y México, pero han sido 5 casos únicamente. Así que el perfil hombres y entre 30 y 40 años. Bien, pasamos ahora a un elemento que es fundamental para entender una enfermedad transmisible y pensar en cuáles son las medidas de control que se ajustan a esa enfermedad. Y en realidad esta diapo es una diapo teórica, pero se las traje para que les quede y siempre recuerden que cuando hagan el razonamiento de una enfermedad transmisible, no se pueden olvidar de estos elementos a la hora de poder identificar las medidas de prevención y control. ¿Cuáles son estos eslabones de la cadena epidemiológica? Conocer el agente, saber cuál es el reservorio, o sea, en qué lugar, en qué ser vivo, por ejemplo, está el agente, cuál es la puerta de salida, o sea, cómo sale ese agente del reservorio para que se dé la transmisión. Justamente el próximo eslabón en la cadena de transmisión es el mecanismo de transmisión, mecanismo directo e indirecto, por gotitas, por objetos, lo que fuere. ¿Cuál es la puerta de entrada? O sea, cómo ingresa ese agente a finalmente el huésped susceptible. Vamos a ir viendo entonces algunos de estos eslabones de la cadena epidemiológica que son importantes para entender la enfermedad y para establecer las medidas de control. Muchos de ellos, como verán ya empezando con el primero, con el reservorio, no se saben definitivamente al día de hoy. En cuanto a lo que es el reservorio, no se identificó el reservorio natural de esta enfermedad, pero se plantea que los roedores sean el reservorio más probable. La transmisión de otros animales al ser humano se da por contacto directo con la sangre o los líquidos corporales o las lesiones de piel o de las mucosas de un animal infectado con el ser humano. Y la transmisión interhumana se da del mismo modo. Contacto directo con contenido de las lesiones, de la piel o de las mucosas, o contacto con cualquier fluido contaminado que puede ser sangre o secreciones respiratorias. Al día de hoy, lo que es la transmisión sexual a través de semen o secreciones vaginales no está demostrada. La concentración de virus en cualquiera de estos dos fluidos aparentemente es muy baja y no sería un mecanismo de transmisión efectivo. De todas formas, está en estudio. Pero el contacto físico durante las relaciones sexuales es lo que sí hace que el antecedente de una relación sexual con una persona infectada sea un antecedente de riesgo de un peso importante. Bien, seguimos entonces con algunos de los otros elementos de la cadena epidemiológica y lo que es la historia natural de la enfermedad. Que estos son dos periodos básicos que es bien importante que lo manejemos igual que como lo manejamos durante la pandemia de COVID. ¿Cuál es el periodo de incubación de esta enfermedad? Mínimo 5 días y máximo 21 días con un promedio de 10 días. ¿De qué nos sirve tener bien claro cuál es el periodo de transmisión? Para poder identificar, el periodo de incubación, para poder identificar casos secundarios después de haber tenido contactos con una persona infectada, y aquella persona que estuvo en riesgo, saber cuánto tiempo máximo tiene que estar en vigilancia, que son entonces estos 21 días. ¿Cuál es el periodo de transmisibilidad? Lo que está demostrado al día de hoy es que comienza en el momento que se inician los síntomas y existe hasta que las lesiones de piel están resueltas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la costra cae. Durante todo ese periodo puede existir transmisión, con una mayor probabilidad de transmisión en el momento que las vesículas, a nivel de las lesiones de piel, están en etapa de vesícula y hay liberación del líquido de vesículas y que puede haber contacto tanto con fomites o con otra persona. Pero insisto que el periodo de transmisibilidad sería todo el periodo sintomático de la enfermedad. Y vayamos ahora a lo que de pronto del punto de vista clínico les puede servir más a nivel prehospitalario,
que tiene que ver con cuándo sospechamos una viruela símica. Inicialmente, lo que se ha descrito en la gran mayoría de los casos es una primera fase de síntomas inespecíficos, con fiebre, artromialgia, cefalea, astenia, que dura entre 24 horas y 72 horas. Un elemento no menor, que no se da en el 100% de los casos, pero puede ser orientador, es la identificación de ganglios linfáticos inflamados, tanto a nivel axilar o inguinal, o eventualmente a nivel de cuello, pero sobre todo a nivel inguinal y a nivel axilar. Que esto puede, primero, diferencia de la viruela humana, que esperamos no tener, pero también puede ayudar a orientar para los diagnósticos diferenciales. Una vez que se dan estos síntomas en específicos, pasamos a lo que es, y disculpen que acá hay mucha letra, pero me interesaba que en una única diapo pueda quedar todo lo referente a las lesiones de la piel. Bien, entonces, lo característico que son las lesiones de piel. Los más frecuentes que se den entre el primer y tercer día, luego de la aparición de la fiebre, tienden a concentrarse sobre todo en cara y extremidades, y estas son las zonas del cuerpo que se ha visto hasta ahora que la afectación es mayor. Rostro, en el 95% de los casos, palmas de manos y plantas de los pies en el 75%, mucosa oral en el 70%, mucosa genital en el 30% y en conjuntivas en el 20%. ¿Cuál es la secuencia cronológica de estas lesiones de piel? Primero es una mácula, luego hay una fase de pápula, vesícula con contenido claro, pústula con contenido blanquecino amarillento, y finalmente una costra que se seca y cae. Una característica es que todas estas etapas evolutivas pueden estar presentes en un mismo momento, en el mismo paciente. Esta es otra característica importante. Y el número de vesículas se ha visto absolutamente variable. Han habido pacientes con muy poca pústula y pacientes con un número bien importante, y esto incluso no relacionado con factores de riesgo. Esto se ha visto, lo vamos a ver en la próxima diapo, pero se ha visto que los cuadros más graves pueden estar relacionados con inmunosupresión, pero sin embargo la cantidad de vesículas no necesariamente se ha relacionado al día de hoy con los casos que se vio, no se ha relacionado todavía claramente con la inmunosupresión. Recuerden que si hay alguna duda, vayan por favor escribiendo en el chat para verlo al final. ¿Cuál es la evolución de esta enfermedad? Habitualmente es autolimitada y entre 2 y 4 semanas se resuelve completamente y sin secuelas. Recuerden que cuando hablamos que se resuelve es que la costra haya caído. Esa es la resolución de la enfermedad. Los cuadros más graves pueden verse en inmunodeprimidos severos o en lactantes, vinculados sobre todo a alguna de estas complicaciones. La más frecuente, la sobreinfección bacteriana, que de hecho era la complicación más frecuente en los países africanos hasta ahora. Sepsis a consecuencia de esa sobreinfección bacteriana de las lesiones, neumonitis y encefalitis como otras infecciones virales, y particularmente en esta enfermedad se puede ver una infección de córnea que puede provocar incluso hasta la ceguera. En cuanto a la letalidad, lo que tenemos claro es lo que se veía en las endemias africanas o en los brotes o en los años hiperendémicos en África hasta ahora, que era entre un 3 y un 6% de letalidad, incluso en algún brote llegó al 11%. Recuerden que cuando hablamos de letalidad es la relación entre el número de casos número de casos fallecidos dividido el total de casos por 100. No es una tasa, es un porcentaje de letalidad. Esto se dio entonces en África, pero en este brote multipaís la letalidad es muchísimo más baja. No se tiene claro si es por las características del agente o por una menor probabilidad de complicaciones, básicamente de lo que tiene que ver con las sobreinfecciones de piel, un mayor acceso a los servicios de salud y al tratamiento adecuado con antibióticos. No se tiene claro el motivo, pero de hecho los fallecimientos en este brote multipaís han sido excepcionales
y todos relacionados a pacientes con comorbilidad severa, básicamente en lo que tiene que ver con inmunosupresión. Pero nos falta tiempo todavía, recuerden que esto empezó en mayo, nos falta tiempo de saber cuál va a ser la evolución y cómo se va a comportar. Los diagnósticos diferenciales no son fáciles, pero básicamente son todas las enfermedades exantemáticas, desde varicela, sarampión, otras infecciones bacterianas de la piel, sarna, ITS, sífilis, infección gonocócica, alergias medicamentosas, arbovirosis, y acá puede ser dengue, zika, chikungunya, cualquiera de ellas que puedan dar manifestaciones de piel. Lógicamente va a depender también de en qué etapa de las lesiones de piel veamos al paciente. Una pústula amarillenta no vamos a pensar en una arbovirosis, pero de pronto si lo vemos con muchas lesiones en etapa de mácula, allí sí. Y recuerden que la inflamación de ganglios puede ser una orientación para el diagnóstico, aunque insisto, no siempre se da y no es la única enfermedad que lo provoca tampoco, pero es un elemento más a tener en cuenta. ¿Cómo hacemos el diagnóstico laboratorial? El único lugar del país, laboratorio del país al día de hoy, reconocido desde el Ministerio para la realización del diagnóstico, es el Departamento de Laboratorios de Salud Pública, que los técnicos se han capacitado allí y se cuenta con tanto los reactivos como los equipos necesarios para hacerlo. ¿Y cuál es la muestra que debemos enviar ante la sospecha? Son 3 muestras distintas. Por un lado, el líquido, lo que tiene que ver con la lesión en sí, y ahí sirve tanto, o idealmente, si podemos mandar todo, mejor, tanto el líquido de la lesión de la vesícula, como la piel o la costra, o la toma de exudado del fondo de la lesión, y eso se puede estudiar. Por otro lado, un hisopado nasofaringio y se envía a través de medio de transporte viral, igual que hacíamos para SARS-CoV-2, y finalmente sangre en 2 tubos con anticoagulante EDTA. Y pasando ahora a lo que tiene que ver con la vigilancia, seguro que ustedes ya conocen la guía de vigilancia que fue emitida por el Ministerio de Salud hace unas pocas semanas, que allí hay algunas definiciones importantes en cuanto a las características de la enfermedad, cuáles son las estrategias de vigilancia, las definiciones de caso sospechoso, probable y confirmado, y todo lo que tiene que ver con medidas de prevención y control y el envío de muestras al laboratorio. Allí les dejo el link donde pueden acceder al documento. De todas formas, yo lo voy a mandar por mail y se les va a hacer llegar a todos para que también lo tengan. En estas 3 diapos que vienen ahora es simplemente el hecho de recordar juntos para el Ministerio de Salud cuáles son cada uno de estos casos, de estas definiciones de caso, sospechoso, probable y confirmado, y para poder hacer la notificación ante la identificación de alguno de ellos. En primer lugar, un caso sospechoso de viruela símica al día de hoy es cualquier persona de cualquier edad que presenta un exantema agudo, inexplicable, y que además tenga uno o más de alguno de estos síntomas que están aquí. Cefalea, fiebre, mialgias, dolor de espalda, astenia o linfoadenopatía, y que además se hayan descartado las causas habituales de exantema. Y acá se listan, son básicamente los diagnósticos diferenciales que hablábamos hace unos minutos. Por lo tanto, cualquier edad con exantema, alguno de estos síntomas y que se haya descartado alguna de estas enfermedades. Y cuando hablamos de descartado, no es necesariamente por laboratorio, ¿sí? Si desde el punto de vista clínico no sospechan claramente que sea una varicela porque es parte de un brote de varicela, por ejemplo, con eso ya es suficiente para considerarlo un caso sospechoso. Vamos un paso más, que es el caso probable. El caso probable tiene que cumplir 2 condiciones: ser caso sospechoso, con la definición que veíamos recién, y que cumpla una o más de estas siguientes condiciones. Por un lado, el que tenga un vínculo epidemiológico, exposición sin protección respiratoria o contacto directo con una persona infectada o contacto sexual o contacto con materiales infectados como ropa de cama,
perdón que allí quedó 2 veces, con un caso probable o confirmado. O una persona que sea caso sospechoso y tenga antecedente de viaje a un país endémico. O que haya tenido parejas sexuales múltiples o anónimas en los últimos 21 días. Recuerden que esto es el periodo máximo de incubación, por eso es el periodo que usamos. Por otro lado, que tenga un resultado positivo de serología para los virus de la familia de la viruela símica, en ausencia de vacunación para viruela, o sea que tenga anticuerpos pero no tenga el antecedente de vacuna, exposición clara a virus de esta familia, o que sea hospitalizado por el cuadro clínico. Recuerden entonces, caso sospechoso más uno o más de todos estos. Y finalmente, el caso confirmado es aquella persona que cumple la definición de caso sospechoso probable y que además tenga resultado de PCR positivo para viruela símica. Si tenemos un caso sospechoso, o sea, estamos haciendo clínica y vemos una persona que cumple con esta definición de caso, es importante que se realice la notificación al Ministerio de Salud. ¿A dónde? Al Departamento de Vigilancia en Salud. Puede ser a través de vía telefónica, a través de correo electrónico o en caso de que cuenten con usuario para el sistema de notificación que se llama SG de Visa, que es el sistema de notificación del Ministerio, lo pueden hacer directamente allí. En una situación como esta, y mientras tengamos pocos casos, ojalá sea esto y no tengamos una diseminación mayor, pero en esta primera etapa creo que la mejor forma de notificar es a través de la vía telefónica para el poder tener el asesoramiento de qué hacer tanto con el caso, cómo hacer la toma de muestra, a dónde enviarla. Creo que es la forma más recomendable. Este teléfono 1934-4010 funciona todos los días, las 24 horas, y allí siempre hay técnicos que pueden recomendar las primeras medidas de prevención y control. Pero al momento de hacer una notificación es importante poder tener todos estos datos, desde lo patronímico hasta lo clínico y los antecedentes de posible exposición, los antecedentes de riesgo. Básicamente se dividen en esos 3 grupos. Y en caso de que sea un paciente hospitalizado, básicamente dónde está internado y la fecha de internación. Y acá tenemos el formulario, que también está disponible en este link, y yo se los voy a enviar para que se los puedan hacer llegar, que básicamente tiene todas las variables que veíamos en la diapo anterior, sistematizado en un formulario de notificación. Pero si no tienen este formulario, igual llaman por teléfono y cumplen con notificar y les pueden asesorar en cuanto a las medidas de prevención. ¿Cuáles son esas medidas de prevención y control? Por un lado, lo que tiene que ver con el caso sospechoso y confirmado. Y básicamente la medida es el aislamiento. ¿Qué aislamiento? El aislamiento tanto respiratorio como aislamiento por contacto. Y cuando hablamos del aislamiento respiratorio, todo lo mismo que estuvimos haciendo con SARS-CoV-2, el uso de la mascarilla facial, la separación en lo que tiene que ver con la distancia física, los ambientes ventilados, y lo que tiene que ver de el aislamiento, las medidas de precaución por contacto, básicamente que, por ejemplo, si el paciente está en domicilio, que tenga su menage exclusivo, como hacemos, por ejemplo, en hepatitis A, que la ropa de cama sea lavada en forma exclusiva, no mezclada con otra ropa de otros integrantes del domicilio, que las toallas, toda la ropa del paciente, todo sea lavado en forma aislada. Solamente con el lavado con agua y jabón es suficiente. Recuerden que este virus es un virus con envoltura, por lo tanto es bien lábil a cualquier desinfectante. Eso entonces en lo que tiene que ver con los casos. ¿Qué pasa con los contactos? No hay indicación, el contacto de un caso confirmado. Al día de hoy no hay una indicación de cuarentena del contacto. Insisto, no hay indicación de cuarentena de los contactos, pero sí está indicada la vigilancia de esos contactos. ¿Qué quiere decir la vigilancia? Que durante 21 días después de la fecha del último contacto con el caso confirmado, esa persona tiene que ser vigilada en la aparición de cualquier síntoma sospechoso. ¿Para qué? Para que si aparezca, se estudia
y a la vez se aísle para evitar la transmisión. ¿Sí? Básicamente es eso, identificación precoz de sintomatología. ¿Cuál es el tratamiento que tenemos para esta enfermedad? No hay tratamiento específico disponible en todos los países al día de hoy. Entonces, básicamente es aliviar síntomas, inicialmente el dolor, que es lo que refieren la mayoría de los pacientes, el dolor sobre todo los pacientes que tienen mayor cantidad de lesiones en piel, y es con cualquier analgésico común. Controlar las complicaciones, recuerden, la complicación más frecuente, la sobreinfección bacteriana, y evitar las secuelas a largo plazo que a nivel de piel, por ejemplo, son las cicatrices que pueden quedar, sobre todo en aquellos pacientes que tienen mucha cantidad de lesiones y confluyen y generan grandes lesiones de tamaño mucho mayor y luego quedan con esas cicatrices. Y en lo que tiene que ver con tratamiento específico, está registrado únicamente el tecovirimat, que de hecho la Agencia Europea de Medicamentos lo aprobó para uso para viruela símica, pero de todas formas la OMS lo que recomienda es el uso en situaciones complejas donde el paciente tiene factores de riesgo importantes, son enfermedades con un volumen de lesiones de piel bien importantes que requiere internación, y allí sí puede considerarse su uso. Pero, de todas formas, sí se usa que sea en el contexto de una investigación clínica con recopilación de datos, por la poca evidencia que hay al día de hoy sobre este antiviral. Y pasando a la vacunación, primero decir que la vacuna antivariólica humana se vio que hay una protección para la viruela símica, que esta protección puede llegar al 85% según algunos de los estudios que hay disponibles al día de hoy, pero recordar que en Uruguay se dejó de ser parte de las vacunas que se administraban por campaña a fines de la década del 70, 77, 78 fueron las últimas aplicaciones que se realizaron. Por lo tanto, por el tipo de vacuna, es esperable que el nivel de protección después de tantos años de haber recibido la vacuna sea menor de este 85% que se muestra allí, pero con niveles que realmente son inciertos al día de hoy. Y en cuanto a vacuna específica para viruela símica, existe una vacuna que ya estaba aprobada antes de que comenzara esta situación, que es una vacuna con virus atenuados modificados. Es una vacuna que se administra en 2 dosis, pero la disponibilidad que hay a nivel mundial es limitada. Los países lo que han hecho al día de hoy es hacer una solicitud de stock estratégico, considerando a qué poblaciones se administraría. De hecho, al día de hoy no está planteada, ni en Uruguay ni en el resto del mundo, una vacunación masiva para la viruela símica. Esto, insisto, es con lo que sabemos al día de hoy y con la realidad que se da al día de hoy, sino que en principio estaría limitada a aquellos contactos que tienen, de un caso confirmado, que tienen riesgo a desarrollar una enfermedad grave. Esa sería la recomendación más importante o más específica al día de hoy. Pero insisto, no está disponible todavía en Uruguay, en los países del Cono Sur tampoco. Se espera que dentro de unos meses se cuente con estas vacunas para estos grupos específicos. Esto entonces en cuanto a la vacunación. Y llegamos a la última diapo que me parecía importante el dejar como estas ideas un poco en la cabeza, que incluso el pensarlas juntos, que creo que son tanto desafíos como incertidumbre. Por un lado, lo que tiene que ver con la sensibilización del personal de salud, tanto en lo que es la sospecha diagnóstica como en las medidas de prevención y control. Es lógico que siempre que hay una enfermedad emergente en el país como esta, primero, no estemos todos capacitados en la sospecha diagnóstica, porque no tenemos... Se silenció, Gustavo. Sí, Gustavo, estás en silencio.
Ahí estás nuevamente. Creo que hay un problema con tu micrófono. Ahora sí. A ver. ¿Me escuchan bien allí? Sí, ahora sí, ahora sí. Sí, perfecto. Discúlpenme. No sé dónde habíamos quedado. ¿Esta primera diapo ya habían escuchado? Sí, no, fue unos segundos nomás, ¿eh? Ah, bien, Sí, bien. unos segundos nomás. O sea que esta parte ya la escucharon bien. Sí. Bárbaro, perfecto. Les decía que cuando hay una enfermedad nueva, muchas veces se dan dos situaciones. Por un lado, lo de la falta de la experiencia y por lo tanto que no se sospeche mucho, pero luego se da el que toda lesión de piel se transforme en una sospecha de viruela símica, ¿no? De hecho, hace algunos años, ¿recuerdan cuando tuvimos los casos de dengue autóctono en Uruguay? Un pequeño brote. Toda fiebre se transformaba en dengue y toda fiebre se estudiaba para dengue, ¿no? Esto lo estoy diciendo de una forma muy general, obviamente no era así, pero realmente la sensibilidad se pasó para el otro lado, por decirlo muy gráfico. Entonces, el poder encontrar ese equilibrio entre sospecharlo, la sensibilidad suficiente para la sospecha, pero no transformar toda lesión de piel en una sospecha de viruela. Allí de pronto, en aquellas situaciones que no son del todo claros desde el punto de vista clínico, como será en la mayoría, el valernos de algún otro antecedente, ¿no? Tanto el antecedente que nos oriente a otra enfermedad, como les contaba, si hay un brote de varicela en el lugar de trabajo o en la familia, o a la vez a favor de que pueda ser una viruela símica. El antecedente de viaje, sin lugar a dudas, el antecedente de contacto con una persona confirmada o con otra persona que tenga sintomatología similar. Eso por un lado en cuanto a lo que es la sensibilización del personal de salud. Pasamos al segundo punto, sensibilización de la población en sí, tanto en lo que es consultar ante los síntomas, que de pronto si son lesiones de piel con un cuadro no muy florido, capaz que pasan desapercibidos y la población no consulta. Si no tenemos esa puerta de entrada, entonces nunca vamos a poder resolverlo desde el punto de vista de la salud, de la asistencia. Lo que tiene que ver con la adhesión de las medidas de control de los casos. Esto ya lo vivimos en COVID, pero sería exactamente igual de aplicable para viruela símica, el hecho de que el caso cumpla con el aislamiento, que acá el aislamiento puede ser incluso mayor. Recuerden en la diapo que veíamos que la resolución se da entre 2 y 4 semanas. Allí el paciente confirmado debería estar esas 4 semanas aislado en domicilio, si no requiere internación. Que las consultas sean en forma precoz, básicamente para evitar una transmisión mayor, y lo que hablábamos de las medidas de aislamiento y la conducta de los contactos. Esto también, el contacto, si no vamos a indicar cuarentena a esos contactos, entonces va a depender de esa sensibilidad del contacto y responsabilidad de poder identificar claramente cuando comienzan con algún síntoma orientador, si es que comienzan, y poder consultar en forma rápida y comenzar el aislamiento. El tercer punto es la incertidumbre cuando uno mira desde la visión salud pública. ¿Qué va a pasar a nivel poblacional? ¿Esta enfermedad se va a seguir comportando hasta ahora, que se ha visto que se puede identificar grupos específicos de mayor riesgo? ¿O va a ser una enfermedad que va a tener una diseminación a nivel poblacional y por lo tanto las medidas de control no estarían enfocadas principalmente a determinados grupos? No lo sabemos al día de hoy. A la vez, esto va a tener un aumento exponencial en el número, que tanto escuchamos hablar de aumentos exponenciales hace unos meses, o va a tener una defervescencia como se da en muchas otras enfermedades transmisibles a nivel poblacional. Tampoco lo sabemos. O pasará ciclos donde hayan periodos de mayor actividad y periodos donde baja la actividad. Tampoco lo sabemos. Lo que sí, para poder identificar este comportamiento del agente a nivel poblacional, es importante que
podamos tener una buena vigilancia epidemiológica y vigilancia laboratorial para ir viendo la evolución. Y no solamente saber el número de casos, sino lo que veíamos al principio, lo que tiene que ver con la caracterización de esos casos, saber de qué edades son, qué grupos, qué conductas, qué otros antecedentes patológicos puedan tener, etc. Todo lo que sea la caracterización del caso en sí. Y en último lugar, el equilibrio, un poquito lo que hablábamos más temprano también, el equilibrio entre la identificación de los grupos de mayor riesgo, evitando estigmatización, que ya sabemos en otras enfermedades lo que ha provocado la estigmatización, que lejos de acercar a los pacientes a la consulta, los aleja porque o tienen miedo o vergüenza de consultar. Entonces, insisto, el hecho de poder identificar grupos de riesgo tiene que ayudar y no tiene que ir en contra. Y por otro lado, lo que tiene que ver con libertad individual y bien general. Esto también lo vivimos en COVID, ya tenemos muchísima experiencia, el hecho que la responsabilidad de cada uno de los casos, de los casos confirmados, cuando se les indique el aislamiento, que lo puedan cumplir y que lo puedan cumplir en forma adecuada para evitar la transmisibilidad. Seguramente hay muchos otros desafíos y muchas otras incertidumbres, pero me parecía que esto era bueno como para que quedara resonando en el final. Y con esta diapo, entonces, terminamos lo que es la presentación. Permiso que voy a dejar de compartir. Y vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat. Por acá yo no estoy viendo ninguna. No sé, Fernando. No, yo tampoco veo. Me parece que están un poco tímidos para preguntar. Sí. Espero que no se hayan dormido un jueves a las 7 de la tarde con tanta cháchara. Muy bueno, Gustavo, realmente muy bueno. Perdón. Muchas gracias. Perdón. Sí, adelante. Una Roberto. pregunta. Perdona que en el chat no puedo. A mí me interesa saber, en el caso de la mujer embarazada, que está cursando una enfermedad activa, diagnosticada, ¿qué efecto puede tener sobre el feto, tanto intrauterino y, si ya se sabe, también después del nacimiento? Y en qué medida se puede aplicar el medicamento a una mujer embarazada si está dentro de los medicamentos que no se pueden administrar, o le hablo del antiviral, ¿verdad? Sí. Pues se puede hacer. Bien, gracias por la pregunta. Perdón que comienzo por la última y luego la primera. En cuanto al tratamiento específico, recordar que la OMS lo recomienda como última alternativa en aquellos casos graves. Entonces, con esa lógica sería mujer embarazada con un cuadro de viruela símica confirmado grave, y cuando hablo de grave es riesgo de vida de la madre, del feto o de ambos. Allí podría el plantearse la aplicación de la medicación, con estas medidas que hablábamos, ¿no? Bajo control estricto, documentación de resultados. Eso por un lado. En cuanto a lo que tiene que ver con posibles efectos en el feto, hasta ahora, en lo que tiene que ver con el brote multipaís, no se ha visto casos en mujeres embarazadas y el resultado posterior. Solamente podemos hablar de los antecedentes que había en África, ¿sí? Y sí se relacionó tanto que el cuadro clínico de viruela en sí puede ser de mayor gravedad, entendido como mayor número de vesículas, mayor cantidad de complicaciones, tanto en otros órganos, como hablábamos de la neumonitis o encefalitis, como alguna lesión directa sobre el feto. De todas formas, no tenemos todavía la evidencia de este brote multipaís. ¿Tenemos elementos para considerar que pueda ser diferente a lo que se viene comportando hasta ahora en África? Pocos. Y lo que tenemos sobre todo es el hecho de decir, la letalidad en este brote multipaís es menor de lo que se venía registrando en África.
pero esto también puede ser por menor cantidad de complicaciones o un mejor manejo de las complicaciones. Entonces, no estoy dando respuesta definitiva, pero es por falta de evidencia, ¿sí? Pero sí que en mujer embarazada el cuadro de viruela símica puede ser más grave y puede tener mayor probabilidad de complicaciones también. No sé si Sí, por muchísimas responder. gracias. Me Por quedó favor, clarísimo. Gracias. Gustavo, hicieron una pregunta en el chat. Perfecto. A ver. En este momento tenemos más en cuenta el antecedente de viaje y las características de la erupción. Y tenemos... No, ahí va. Perfecto. Sí, hoy por hoy, en la situación que tenemos en Uruguay, donde la identificación, se han identificado hasta el día de hoy casos confirmados 2 únicamente, donde claramente no tenemos, por lo menos identificada, una transmisión a nivel nacional, el antecedente de viaje o el antecedente de contacto con un caso confirmado o sospechoso o probable es el antecedente más importante que tenemos que intentar identificar. Eso sin duda. Y una clínica compatible dentro de la falta de experiencia que tenemos todos, ¿no? Y que en esto disculpen que me olvidé de comentarlo cuando veíamos las presentaciones. Me hubiera gustado traer fotos de lesiones de los pacientes de ahora, pero lamentablemente no están disponibles todavía y no están publicadas. Por eso no los traje y solamente coloqué esas que están disponibles desde antes incluso. Pero por eso no, pero me hubiera gustado poderles compartir lo que vemos al día de hoy. Y en cuanto al antiviral, en Uruguay no está disponible, ¿sí? Pero ante casos de mayor gravedad y donde se considere la administración, sí, a través del Ministerio de Salud se puede conseguir en el país, tenerlo disponible en el país. Pasamos a la otra. 2 preguntas más. Perfecto. ¿Cómo sería la conducta en domicilio ante una paciente que se encuentre lactando? Perfecto. Ahí, si está la posibilidad de interrumpir la lactancia, ¿sí? Sería lo ideal. De todas formas, esto no se decide en una instancia como esta. Hay que ver cada caso en particular y hacer la evaluación entre pediatra y médico tratante de la paciente, ¿sí? Pero ahí hay que tratar de evitar lo más posible la transmisión al lactante, que como veíamos es una de las poblaciones que puede tener cuadros de mayor gravedad. Pero lamento no dar una respuesta definitiva porque tiene que ser estudiado entre el equipo asistencial de esa situación en particular. En caso de identificar un caso con toda la sospecha y sintomatología, sin complicaciones al examen sanguíneo por PCR o cualquier método de confirmación, debemos trasladar o se deja en domicilio y se hace para clínica en domicilio. Bien. Yo ahí les recomendaría que, si ustedes están viendo en domicilio un paciente que cumple con la definición de caso, allí mismo puedan llamar al Ministerio de Salud a hacer la notificación y puedan evaluar las conductas e incluso las medidas de control con el equipo del Ministerio. No hay indicación de internar a todo paciente si no tiene ningún elemento de riesgo. Y cuando hablo de elemento de riesgo, es de pronto que vean un paciente que tiene un número muy importante de vesículas, que les parece que alguna puede estar sobreinfectada, o vesículas o costras, que tengan mucha lesión de piel, que pueda estar sobreinfectada, ni que hablar que puedan ver claras elementos de complicación, tanto de la sobreinfección o como una neumonitis o como una encefalitis o alteraciones de la visión, ¿verdad? Pero si es un cuadro clínico sin complicaciones, no tendría indicación de internación. A no ser que, y esto es lo que ha pasado en varios países, que el paciente diga, no puedo mantener las medidas de aislamiento en domicilio. Y ahí coordinar con el prestador de origen para que se pueda hacer el traslado, pero que la internación sea motivo aislamiento.
¿sí? Gustavo, Daniel Benítez seguramente quiere hacer una pregunta. ¿Cómo no? A ver Adelante. si nos escucha. Daniel, activa tu micrófono y preguntá, tranquilo. Bueno, creo que... Sí, sigue con la mano levantada. Sí, pero creo que le quedó la manito levantada nomás. Bien. Más preguntas en el chat no llegaron. Estamos con muy buen tiempo también. Si alguien quiere hacer una pregunta más, Gustavo, con gusto la responde. Yo quería agradecerte, Gustavo, por la charla, es súper clara, y hacerte una consulta sobre el equipo de protección personal. Por ejemplo, si vamos al domicilio, porque mencionaste el contagio a través de Flush como una de las posibilidades. Y luego se me ocurre el uso, que lo usamos bastante en UCM, de la telemedicina en este tipo de situación, como una herramienta que me parece bastante buena para hacer un buen interrogatorio de ese paciente, y luego cuando el colega que se va a dirigir al domicilio tenga todos los datos y, bueno, y la protección que te preguntaba anteriormente. Perfecto. En cuanto al equipo de protección, y te agradezco la pregunta, doctor, porque no lo explicité en la diapo de las medidas de prevención, es exactamente igual que lo que venimos usando para COVID, ¿sí? La protección respiratoria, la sobretúnica y guantes, con el cambio luego de ver al paciente. La protección respiratoria con N95 se reserva para aquella persona que hace toma de muestra, ¿sí? Básicamente. Pero el resto del equipo sería ese. Y la estrategia de telemedicina la considero una estrategia buenísima en este tipo de situaciones. Sin lugar a duda, la visualización de las lesiones no va a ser lo mismo el verlo en vivo que a través de una foto o de un video, pero para una primera aproximación, como para ver si estamos ante un posible caso sospechoso, incluso más condicional que un sospechoso, ¿no? Un posible caso sospechoso, como una primera aproximación, lo creo bien útil, sin duda. Hay una pregunta nueva, Gustavo, en el chat. Bien. No se sabe si la inmunización natural adquirida por la enfermedad es permanente. En caso de no serlo, ¿qué tiempo cabría para una nueva infección? No se sabe. Al día de hoy, por las características del virus, sería esperable que exista claramente una inmunidad natural después de haber tenido la infección muy duradera, pero no se tiene claro al día de hoy si es ni cuánto dura. Como ven, hay muchos elementos de la última diapo de la incertidumbre. De todas formas, algo que no les comenté que me parece también importante, el viernes, cuando vieron que todo pasa en medicina los viernes a última hora. El viernes 13 de marzo del 2020 fueron los primeros casos de COVID en Uruguay, y también fue un viernes a última hora la confirmación del primer caso de viruela símica. Pero hay una gran diferencia entre una cosa y otra. La primera y fundamental es que este es un virus que ya conocíamos, ¿sí? Está bien, el SARS-CoV también se conocía, pero el SARS-CoV-2 no. Pero la viruela símica sí se conoce. Está bien, desde el 50 se conocía en laboratorio, desde el 70 en casos humanos, de pronto, de hecho, forma parte de las enfermedades desatendidas, clasificadas como tal por la OMS, porque no se les ha dado ni mucho recurso ni mucha investigación, pero es un agente que ya se conoce. Eso por un lado. Y por otro lado, y no menor, es que lo que venimos viendo hasta ahora es que tanto la letalidad como el requerimiento de cuidados, y básicamente de cuidados críticos, ha sido mínimo,
¿sí? Por lo tanto, no sería esperable que la sobrecarga de asistencia de, insisto, cuidados críticos, sea lo que vivimos con SARS-CoV-2. Tampoco sabemos, como veíamos en la última diapo, cuál va a ser la diseminación a nivel poblacional, si es que se da, o si esto queda limitado a brotes específicos como venimos viendo hasta ahora. Leonardo está levantando la mano, ¿no? Con la manito levantada. Sí, Gustavo, Adelante, bueno, adelante. felicitarte por la brillante exposición, como siempre, como ya nos tienes acostumbrado. Y preguntarte con respecto a la notificación obligatoria, ¿cuál es la vía y qué tiempo tienen los profesionales, o en este caso UCM, para realizar la notificación? Bárbaro. Gracias, Leonardo, por hacer la pregunta porque es bien importante. Dentro, y no traje una diapo con el listado de las enfermedades de notificación obligatoria, pero recuerden que hay un grupo que es del grupo A, que como profesional de la salud, cuando sospechamos alguna de esas enfermedades, tenemos hasta 24 horas para hacer la notificación, idealmente en forma inmediata, y las del grupo B, que tenemos hasta una semana luego de la sospecha. Viruela símica no está dentro de los eventos de notificación obligatoria como tal, pero el primer evento de notificación obligatoria es evento de salud pública de importancia nacional o internacional, y allí está incluida la viruela símica. Por lo tanto, ante la sospecha, cuanto antes tenemos que hacer la notificación. Y lo bueno, en este caso, es que la notificación en sí excede lo que es un trámite administrativo de registro. ¿Qué quiero decir? No queda solamente en avisar, tengo un caso, sino que se puede pensar junto con los técnicos del Departamento de Vigilancia cuánto se ajusta el caso a la definición de caso, qué antecedentes de pronto nos faltó relevar y son de importancia, y a la vez qué conductas tenemos que tomar con ese caso, cómo tenemos que hacer el envío de la muestra, la toma de la muestra. Entonces, creo que el poderlo hacer en forma telefónica a través del 1934-4010, que es el teléfono del Departamento de Vigilancia en Salud, es la forma ideal. Si esa situación no se da, también se puede hacer por vía correo electrónico, a través del correo vigilanciaepi@msp.gov.uy, está en la diapo, luego también se los paso, y está en la guía de vigilancia que también les vamos a pasar por correo. Y también puede ser a través del sistema informático. Capaz que seguro que alguno de ustedes tiene usuario en el sistema informático donde cualquiera de nosotros puede notificar a través de ese sistema, en forma online, cualquier enfermedad de notificación obligatoria. Para eso hay que tener un usuario, ese usuario se solicita al Departamento de Vigilancia a través del mismo correo que les dije, vigilanciaepi@msp.gov.uy, y con ese usuario pueden notificar lo que sea. Muchas gracias, Gustavo. Ya aprovecho y te hago una segunda pregunta. En el caso de que algún colega identifique en algún domicilio algún caso grave que deba ser trasladado, además de lo que ya te preguntó Rubén con respecto al EPP, ¿considerás necesario alguna medida adicional para el traslado o no? Durante el traslado, más allá del equipo de protección personal, no. Ahora, si podemos limitar el contacto del paciente con superficies, sería lo ideal. Eso puede ser o con el uso de equipo de protección en el paciente, o cubrir, por ejemplo, la camilla, lo que fuere, y posteriormente la higiene de la ambulancia. Insisto que es un virus lábil, por lo tanto, con cualquier desinfectante que se haga la higiene es suficiente. Muchas gracias, Gustavo. Por favor. ¿Rubén? No, iba a preguntar lo mismo por el tema de los compañeros de enfermería que también están, sobre todo el tema de los traslados, el lavado posterior, pero creo que muy completo. No sé si alguien más... Me parece que es eso, ¿no? Porque, digamos, sería lo ideal, por lo que entiendo de tu charla, que el paciente permanezca en domicilio hasta el diagnóstico aislado. Pero hay en algunas situaciones que vamos a tener que trasladarlos. Y bueno, y el resguardo del equipo es fundamental. Por eso el EPP para todos me parece que es bastante claro
en la práctica, ¿no? Nosotros vimos los primeros casos de COVID en el Uruguay, tuvimos en internación domiciliaria también muchos de los primeros casos y por suerte digamos, no tuvimos que lamentar en esos momentos ninguna pérdida dentro de nuestros equipos. Sí, estamos muy orgullosos de cómo se protegió al personal. Me parece que en este caso sería fundamental también evitar que en el tratamiento o en el traslado o en el diagnóstico de uno de nuestros pacientes, alguno de nosotros terminará con la infección. Creo que eso es sobre todo el foco inicial cuando uno no sabe qué es lo que va a pasar, ¿no? Sin lugar a dudas. Y de hecho, la cantidad de equipo de profesionales de la salud expuestos tiene que ser lo menor posible, ¿no? O sea, si es un traslado, el paciente está estable, de pronto no tienen por qué ir tantos con él en la ambulancia también. O sea, el poder identificar cada una de las situaciones y tratar de minimizar el riesgo. Algo que tampoco les comenté y gracias a estas preguntas ahora lo recuerdo, es que seguramente estemos haciendo medidas de control mayor de las que deberíamos hacer. ¿Por qué? Porque hay algunos mecanismos de transmisión que todavía no está del todo claro cuál es la potencia de la efectividad que tienen, ¿sí? Históricamente, la viruela símica implicaba un contacto corporal estrecho y mantenido y el cara a cara durante un periodo prolongado para ser efectiva la transmisión. Dado que al día de hoy todavía hay bastante incertidumbre en cuanto a el mecanismo real de transmisión y el peso relativo que tiene cada uno de los mecanismos o la efectividad que tiene cada uno de los mecanismos de transmisión, es que se optó, no únicamente a nivel Uruguay, sino a nivel internacional, ser lo más abarcativo posible como para poder disminuir lo más posible el riesgo. ¿Esto por qué lo digo? Porque puede ser que dentro de unos meses, capaz que si tenemos más evidencia, las medidas de control puedan cambiar, ¿sí? Puedan ser menos incluso. O no, capaz que conocemos algo diferente del virus y es más, pero no creo que sea esa opción. Que de pronto puede ser la opción de que sean menos restrictivas. ¿Alguna otra pregunta por allí? María Silvera tiene la manito levantada. María, si nos escuchás, habilita tu micrófono y pregunta. Ahora sí. Gustavo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, María? Bien, ¿y tú? Tú hablabas a nivel de las vacunas, en cuanto a las vacunas. Una vacuna de salud pública que va a ser para alguna población, algún, digamos, rango, que eso lo va a decir salud pública. A nivel costo, ¿será que el país va a tener alguna vacuna con costo o eso todavía no se maneja? Bien, gracias María por la pregunta. Una vez más viene la incertidumbre. Lo que sí sabemos hasta ahora es que la vacuna está disponible. Perdón, existe la vacuna y con efectividad demostrada. La producción de esta vacuna implica que la disponibilidad a nivel mundial sea bien escasa. Eso es lo que está bien claro. Y que cada uno de los países ha pedido a través de la OPS, a través del fondo rotatorio, que es la forma de adquisición de la gran mayoría de las vacunas de los esquemas nacionales, de los programas nacionales de vacunas, ha pedido determinado stock estratégico. ¿A quiénes se va a aplicar una vez que llegue? ¿Cómo se va a aplicar? Al día de hoy no está claro. Y de hecho eso lo informará luego el Ministerio de Salud Pública una vez que cuente con esas vacunas. Seguramente a través de la Comisión Nacional Asesora se evaluará a qué grupos se indicará la vacuna, en qué situaciones. Esto que yo les comentaba de la indicación de la vacuna principalmente a contactos de un caso confirmado que tienen alto riesgo de una enfermedad grave, es una indicación general, ¿sí? De hecho es una indicación de OMS, pero no sabemos al día de hoy si es la
política de salud que se va a aplicar a nivel nacional una vez que se tengan las vacunas. Esto yo lo dije bien en forma general, porque todavía no está eso resuelto, disponibilizado por lo menos. Muy bien, Gustavo. Muchas gracias por tu tiempo. La verdad que ha sido impecable. Yo creo que esto nos sirve muchísimo y más adelante cuando se sepa más seguramente te estemos invitando de nuevo porque esto recién comienza, tiene toda la pinta que recién empieza. La ilusión es que pueda empezar y terminar, pero no creo. Así que es muy probable que se genere nueva evidencia y que hayan conocimientos nuevos. Realmente ha sido un gusto y muchísimas gracias tanto por la invitación como por la atención que tuvieron durante todos estos minutos y a las órdenes. Muchas gracias. Bueno, gracias Gustavo, que pasen muy bien. Nos vemos que pasen pronto. muy bien, gracias. Un fuerte abrazo. Igualmente a ustedes. Bueno, y gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos. Hasta luego.